allá en los llanos venezolanos, región donde Venezuela y Colombia se reúnen en el río del Orinoco. Se dice que una macabra aparición ha sido vista recorriendo los bosques y las llanuras cuando cae la luz de la luna. Un viejo espíritu de alguien que alguna vez fue un hombre, condenado a vagar por la eternidad en nombre del horrible crimen que cometió, anunciando su presencia con la tétrica melodía que silba. A este espectro de más de 200 años lo describen como un gigante de entre 3 hasta 6 metros de altura, largos brazos que cuelgan debajo de las rodillas, su ropa hecha jirones, un característico sombrero de paja y un harapiento costal que carga en su espalda, el cual guarda los huesos de su padre, una marca, un castigo, el recordatorio de haber cometido el más grande de todos los pecados: arrebatarle la vida a tu propio padre. Son muchas las versiones que se cuentan de la leyenda del Silbón, pues ha sobrevivido al paso del tiempo gracias a que se transmitió de generación en generación. Sin embargo, aún con sus diferencias, todas conducen al mismo fatídico final. La historia toma lugar en Guanarito, Portuguesa, cuando un joven sorprendió a su propio padre abusando de su esposa. Este hombre llevaba tiempo cortejando e incluso intentando seducir a su nuera sin mucho éxito, y nadie llegó a imaginar que la situación podría escalar a esa magnitud. El muchacho no lo pensó 2 veces y reclamó en venganza la vida de su padre. Otra versión muy extendida dice que el Silbón fue alguna vez un niño malcriado y malagradecido, un ingrato al que le cumplieron todos sus caprichos hasta convertirlo en un ser despreciable e incorregible. Una tarde, después de haber despreciado lo que su madre le había preparado para cenar, su padre le prometió que saldría a conseguirle lo que él quería: vísceras de un ciervo. Estuvo en el bosque durante horas buscando al animal, pero la cacería no dio resultado. Y el joven, dominado por la ira, la rabia y la frustración de no haber obtenido lo que quería por primera vez en su vida, le arrebató el cuchillo de caza a su padre y lo enterró en su estómago. Ya en la noche, regresó a su casa con un puñado de tripas y menudencias y le ordenó a su madre que las cocinara. Sí, obedeció, pero dudosa. ¿Dónde estaba el resto de la carne del venado? ¿Por qué su padre no había regresado? Cuando la mujer se percató de que la carne estaba tardando mucho más de lo habitual en ablandarse, comenzó a lanzar más y más preguntas. ¿De qué animal eran las entrañas? Finalmente, el joven cedió a la presión y confesó la abominación que acababa de cometer. Le pidió a su madre cocinar el contenido del abdomen de su propio padre. En una versión tenemos a un padre monstruoso y abusivo que murió a manos de su hijo vengativo. En la otra, a un hombre que perdió la vida a manos de un ser despiadado que le dio rienda suelta a sus deseos más bajos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que cuando el abuelo del muchacho se enteró del crimen, lo castigó. Después de atarlo a un árbol y lanzarle latigazos hasta desprender la piel de su espalda, frotó en las heridas limón y chile para prolongar su dolor al máximo. Ya que le había arrancado hasta su último grito de dolor, lo desterró de sus tierras y lo maldijo, condenado a vagar por la eternidad sin descanso, no sin antes liberar a una jauría voraz para terminar con su inmunda existencia. Maldito eres y maldito serás para el resto de la eternidad, hasta que Dios tenga piedad de tu alma.
ahora no queda más que una sombra. Un espectro errante que recorre los llanos venezolanos con los huesos de su padre a sus espaldas, siempre silbando la misma melodía. Los más ancianos dicen que esta entidad sale por las noches buscando a los borrachos y mujeriegos para darles el escarmiento que se merecen. Otros más aseguran que escuchar el silbido es un presagio que anuncia la muerte. La leyenda dice que se detiene fuera de las casas a contar uno a uno los huesos que lleva en el costal, y si nadie lo escucha ni se percata de su presencia, alguien perderá la vida a lo largo de la noche. Son muchos los que aseguran haberlo visto en los llanos venezolanos durante el verano, cuando la tierra está seca, sentado en las ramas de los árboles, jugando con el polvo que deja caer de sus manos. Pareciera ser que en esta estación del año, el silbón se limita a recorrer las llanuras sin buscar hacerle daño a nadie. Se deja ver en algunas ocasiones para recordarle a la gente sobre su presencia. Y es hasta los tiempos de lluvia, cuando su sed de buscar muerte, venganza y castigo despierta. El testimonio de un hombre llamado Ramón es uno de los más conocidos al momento de narrar encuentros con el silbón. Se trata de un campesino que vivía en los llanos del estado de Apure, quien frecuentaba las cantinas después de un largo y cansado día de trabajo. Era la clase de hombre que proveía a su familia. No tenía mucho, pero se aseguraba de que no les faltara nada. Sin embargo, también era de los que perdían el control cuando se trataba de beber alcohol. Desde los vergonzosos momentos en los que perdía el conocimiento, hasta haber descargado sus frustraciones y su ira con su familia. Una noche, mientras caminaba a su casa en completo estado de ebriedad, escuchó un silbido que se sentía cercano. Se extendía a lo largo de toda la sabana. Solo debe ser el viento, pensó. Algo bastante común en los tiempos de lluvia en los llanos. Ramón continuó avanzando. El camino era largo y no podía darse el lujo de perder el tiempo. Caminaba solo. El silbido reapareció. Esta vez se sentía más lejano, aunque más claro. Era una melodía. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Era un tono particularmente agudo. La escala se repetía una y otra vez. Y ya fuera porque el clima a su alrededor cambió, o porque el miedo de aquel hombre comenzaba a dominarlo, un frío sepulcral rodeaba su cuerpo. No está del todo claro si Ramón se percató de lo que estaba por suceder, aunque la mayoría cuenta que sí, pues muy difícilmente alguien de los llanos no habría sido advertido sobre los peligros de recorrer estas tierras a altas horas de la noche. Sea cual sea la verdad, hizo el intento de correr con movimientos torpes y desequilibrados. Tras caer al suelo, pudo ver a unos cuantos metros de distancia una figura alta y delgada. La oscuridad no dejaba ver mucho, salvo que parecía ser que llevaba un sombrero de ala ancha. Manos y pies comenzaban a hundirse en la tierra, como si estuviera sobre un suelo pantanoso. Desesperado, Ramón recordó el consejo de los ancianos del pueblo. Debía arrodillarse y rezar por su vida para que el silbón no lo llevara. Con el corazón acelerado, Ramón se arrodilló en el suelo y comenzó a lanzar sus plegarias. A partir de aquí, encontraremos varias versiones de la historia. Algunos relatan que cuando Ramón levantó la vista, aquel espectro siniestro ya había desaparecido, que al llegar a casa su perro no dejaba de ladrar con desesperación, como si alcanzara a percibir algo fuera de este mundo en su dueño. Por supuesto, los que prefieren este final aseguran que este campesino abandonó el alcohol y sus salidas nocturnas para abrirle paso a una vida recta libre de sus vicios. Sin embargo, otros más cuentan un desenlace mucho menos alentador. Dicen que Ramón jamás regresó a su casa, porque de poco o nada sirve rogar por misericordia. Pues una vez que el silbón te ha elegido, significa que Dios te ha abandonado, que no hay vuelta atrás, y que tu vida de excesos y perversión ha encontrado su última consecuencia. Sea cual sea la verdad de todo esto,
Lo cierto es que el silbón es la personificación de la penitencia en la tierra, la advertencia de que las acciones tienen consecuencias y el doloroso recuerdo de los pecados del pasado. Una aparición errante condenada a cargar sus crímenes en la espalda por toda la eternidad. Un silbido que surge de la oscuridad para obligarnos a enfrentar las sombras de nuestras decisiones y la certeza de que, en ocasiones, en nosotros mismos encontraremos el peor de los castigos.